Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2018. Presumiendo México Televisión presenta. Es hora de hablar al chile. Los temas picosos aquí durante los próximos 60 minutos. Acompáñanos. Así es, muy buenas noches. Es hora de hablar al chile. Una emisión pensada en usted, un programa de análisis y debate pensado en usted. Transmitimos en vivo por el canal 600 de Yegacable y por las plataformas de Presumiendo México y El Chile Aguascalientes. Hoy con invitados especiales. A mi derecha, Citlali Rodríguez, representando al PRI. Citlali, bienvenida, muchas gracias. Gracias, Gilberto. Buenas noches a todos. También a mi derecha, el presidente del PAN, Paulo Martínez. Paulo, bienvenido. Muy buenas noches, saludo a todo tu auditorio. Gracias a los compañeros panelistas. Y representando al Partido de la Revolución Democrática, Cecilio Ávila. Profe, bienvenido. No, gracias a ti. Bienvenidos ustedes. Un placer convivir con ustedes. Gracias, profesor. El presidente de Morena recibió la invitación puntual, pero sus ocupaciones no le permitieron estar aquí. Y era importante que estuviera porque vamos a analizar justamente el cambio de poder, la salida de Enrique Peña Nieto y la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Así es que si usted ve que hace falta aquí un representante de Morena, hicimos la invitación, pero no pudieron estar. Y bueno, pues esto no se puede detener. Le vamos a dar con y sin ellos. Así es que, sin más ni más, Citlali, yo creo que obligadamente tenemos que empezar por hacer un análisis de los 6 años de Enrique Peña Nieto. Te toca y luego le toca respectivamente a los invitados. Bueno, Gil, por supuesto que es un tema bastante complejo. Hay que reconocer, el presidente Enrique Peña Nieto es el que se va con el menor porcentaje de aceptación en la historia de los últimos sexenios. Esa es una realidad. Creo que aún es muy incomprendido ese gran esfuerzo que hizo con las reformas estructurales. A mi parecer fue un gran presidente, pero que el tiempo y la historia lo van a juzgar y poco a poco, a lo largo de los años, nos van a ir dando la razón de la trascendencia, sobre todo en la reforma energética, en la reforma educativa, en donde se traducía en una gran corrupción y finalmente él puso punto final. Hubo una mano obscura, una mano morena que se dedicó durante sus 6 años a golpearlo, parte de la demagogia del que ahora llegó al poder, porque pues recordemos que justamente Andrés Manuel López Obrador pues fue presidente del PRI en Tabasco, un partido del que emerge y luego se dedicó a denostarlo y a desprestigiarlo, y esos 6 años pues generaron una gran inestabilidad política. En el PRI estamos conscientes, reconocemos los errores y también los aciertos, y en este momento de la historia en donde hemos vivido una gran debacle, así como otros partidos a nivel nacional, y Aguascalientes no es la excepción, una debacle electoral, es un tiempo de aprendizaje, de rescatar lo bueno, y como en el Titanic, Gil, pues se está hundiendo el barco y están saliendo todos los que de una u otra manera, Sálvese quien pueda, pues no tenían la convicción ni la congruencia de representar los ideales del Partido Revolucionario Institucional, que por mucho, y que aunque ha sido el partido más golpeado en los últimos tiempos, finalmente es el partido que le da rumbo a este país, es el partido que genera las instituciones, por eso es el Partido Revolucionario Institucional, es el que le da finalmente pues cabida, rumbo y origen a todas las instituciones. Sin el PRI este país no tuviera ni desarrollo, ni siquiera fuéramos ni constituciones, y esas 3 etapas a las que tanto se ha referido hoy el nuevo Tlatoani, ya que ahora habla de la cuarta transformación, la independencia, la reforma y la revolución, pues justamente el PRI es heredero de la tercera y última etapa que vivimos en este país,
y a partir de ahí tuvimos una constitución, hoy flagrantemente violada por el actual ya presidente de la República y por los integrantes de ese partido. Pero finalmente pues nos quedamos con eso, un gran aprendizaje, un presidente que pues sí se va con 24 puntos de aceptación, pero hubo grandes líderes. 4 de 5. 24. Lo rechazan. 24, pero también pues hay que recordar, la historia nos hace referencia, hubo grandes líderes que tenían una gran aceptación y fueron unos tiranos y fueron unos asesinos como Mussolini o Stalin o Hitler y fueron unos dictadores. O sea, el nivel de aceptación tampoco habla que haya hecho mal las cosas. Y para que sus reformas trascendieran, pues en gran parte la derecha de este país, el PAN, pues se alió con Enrique Peña Nieto para que salieran adelante y avante estas reformas. ¿Sacrificó Enrique Peña Nieto su imagen con esas reformas? Yo creo que fue un hombre visionario, un hombre estratega, un hombre que sabía lo que estaba haciendo, por supuesto que lo sabía. Finalmente creo que le faltó un equipo que fuera capaz de traducir lo que él estaba haciendo y poderlo comunicar. Las reformas hasta este momento no han sido entendidas. Lo van a hacer, insisto, la historia nunca se equivoca y nos va a dar la razón. Y con la plena conciencia de que no es el mejor momento que vive el partido, también hay que partir de reconocerlo, pero también hay que rescatar todos los valores, los estatutos, el código de ética que le dieron vida y que le dieron tanto a este país. Y es una gran tristeza que muchos, que por lo largo de los años y de las décadas hicieron su patrimonio, que el partido les dio todo, les dio prestigio, les dio estabilidad, les dio nombre, hoy abandonen La a causa. quien los vio nacer. ¿Crees que fueron injustos los mexicanos con reprobar así tan feamente al presidente Peña Nieto? No lo llamaría injusticia. Yo creo que el pueblo fue producto y víctima de una mercadotecnia, de una moda, y finalmente pues las modas pasan. El pueblo nunca se equivoca. El pueblo real, no el pueblo del 1% al que se refiere Andrés Manuel López Obrador. No, hablo del pueblo, y el pueblo somos todos los que pensamos como él y no como él, los de derecha, los de izquierda, los de centro. Todos somos Claro. el pueblo. Paulo Martínez, presidente del PAN, ¿qué nos pudieras comentar sobre este sexenio de Enrique Peña Nieto? Bien, pues agradecido primero con la invitación, poder estar en este panel, poder compartir diversas ideas sobre la política mexicana. Y bueno, ¿qué te puedo decir sobre el tema de la salida de Enrique Peña Nieto? Yo creo que el sexenio de Enrique Peña Nieto está caracterizado en 2 etapas. Es el arranque y la conclusión. El arranque fue una etapa muy buena, ahorita comentaba algo Citlali, el poder haber construido el famoso Pacto por México. 2012. Poder haber jalado a todas las fuerzas políticas, poderlos llevar a una mesa y poder poner todas las ideas de los diferentes partidos políticos, las diferentes visiones en temas importantes como reformas educativas, como reformas energéticas, como, sin fin, todas las reformas estructurales que se hicieron en este país, pues fue gracias a que se hizo una convocatoria y se pusieron todos en una mesa a trabajar. Y eso, pues sin duda, en ese momento estaba llevando a unos buenos niveles de visión al presidente Peña Nieto en ese momento. Pero algo pasó a raíz de temas importantes también, como lo fue la Casa Blanca, donde empezó una debacle del presidente, una serie de ataques constantes, y que lo llevó a cerrar el sexenio con unos niveles de aprobación bajísimos, los más bajos en la historia de la aprobación. Lo que te puedo decir aquí, pues bueno, esa etapa fue buena, faltó la consolidación de estas reformas estructurales, porque estas reformas estructurales era para que dieran mejores condiciones de vida a los mexicanos, y eso no se dio. O sea, hoy en día tenemos una gasolina más alta, los consumos de la energía siguen subiendo y están afectando, hoy en día hasta los propios gobiernos están afectando, principalmente los ayuntamientos con la prestación de los servicios del agua. O sea, si algo cuesta es la extracción del agua y es con energía eléctrica. Entonces, esas grandes reformas, ese gran pacto que se construyó para hacer unas grandes reformas, no se fueron traducidas en un beneficio directo a los ciudadanos. ¿Y dónde está el beneficio directo? Pues en el poder adquisitivo, que tuvieras tú más dinero en la bolsa para poder sacar adelante tu familia. Entonces, yo creo que esa es la característica del gobierno de Enrique Peña Nieto. Cierra
con niveles bajísimos de aprobación por la falta de consolidación de estos proyectos importantes en beneficio de la nación y que se le dio pues, todo un discurso. Hoy en día a López Obrador tiene todo el discurso para poder cuestionar la reforma educativa, las reformas energéticas. ¿Por qué? Porque no se tradujeron en los beneficios que se estaban planteando en su momento. Entonces, creo que son esas dos etapas del presidente Peña Nieto. El tiempo lo juzgará y los mexicanos ya lo juzgaron con una calificación. Yo creo que ya está juzgado. El tiempo, No, pero además desde el 1 de julio la cobraron. Claro, entonces hoy en día él también, al ser el modelo político que tiene el PRI, pues al ser el principal priista De México. pues también no pudo tener la capacidad de refrendar la presidencia de la República para su partido. Y hoy la entrega pues a un partido de izquierda, un partido populista que nosotros vemos que pudiera llevarnos a este país a peores condiciones sociales y que pudiera afectar mayoritariamente a todos los mexicanos. Es decir, Peña Nieto arrancó como en un Lamborghini y terminó como en un bochito. Pudiera ser el caso así. ¿Por qué? Porque se metieron ya otros temas. El caso de Ayotzinapa, que ahorita sigue siendo discurso, el caso de las Casas Blancas, el 2017 fue el año con más violento en los últimos 20 años. En fin, la falta de toma de decisiones importantes que le permitieran a él trascender y dejar una huella positiva y que genere un impacto mayor a los mexicanos. Profesor, a nombre del PRD, ¿qué tendrías que comentar de este sexenio? Tú eres una persona que por tu activismo tienes que ver mucho con el gobierno federal. Entonces, ¿cómo evaluarías tú este sexenio? Bueno, buenas noches. Me da mucho gusto compartir con ustedes algunas ideas tan fraternas aquí, ¿no? Evidentemente me hubiera gustado que estuviera un representante de Morena. Sí, caray. Cerraría El círculo, ¿no? Pero pues no se les voy a obligar, Pero pero tampoco les voy a rogar para que estén aquí. Esto es voluntario. Claro. Y asiste quien quiera asistir. Mira, yo ubicaría en parte como Paulo, perdón, 3 etapas del régimen de Peña Nieto. Hay que recordar que llega muy cuestionado por el escándalo de Monex, ¿no? Y tenía que dar golpes de timón inmediatos. Esto en todo el sexenio no se lo pudo quitar Peña Nieto. Se lo ubicaban como no ser un presidente el más facultado ni el más apto, me refiero intelectualmente, muy cuestionado desde Guadalajara con el tema de los libros. En la FIL. ¿No? Desde la FIL. Entonces fue un presidente fabricado, presidente que físicamente atraía a sectores, pero que políticamente su comportamiento dejaba mucho que desear. La segunda etapa logra llegar a la cúspide cuando reúne a todos los actores políticos, o casi todos los actores políticos, o los principales. Principales. ¿No? PRI, PAN, PRD. Y no estuvieron los que no quisieron también. Así es. Aunque ahora nosotros analizamos en el PRD que fue un gran error estratégico haberse aliado con un régimen como el de Peña Nieto. Pero en esa cúspide también se da algo muy marcado que se llama, y que fue la principal bandera de Andrés Manuel, junto con por el tema de la inseguridad, que fue el tema de la corrupción. Sí, caray. ¿No? Es un lastre, es un cáncer en México muy acendrado en el régimen de Peña Nieto, hay que decirlo así. Te voy a dar un dato, por ejemplo, por esos contactos que yo tengo a nivel federal. En Zagarpa, en la que se dedica todo el campo, la pesca, la ganadería, solamente por proveedurías había quienes obtenían ganancias hasta de 1.500 millones al año. Es decir, si a un ejidatario le llega un paquete tecnológico que te cuesta 2,000 pesos, por decir el programa de incentivo al maíz y al frijol, el PIMAF, cuando nosotros buscábamos proveedores, encontrábamos hasta en 60% más baratos los paquetes tecnológicos. Qué caray. ¿No? Eso te habla al nivel de corrupción y cómo solamente a nivel de proveeduría se generaba una millonada y que la población percibíamos eso. Contrastaba mucho. Funcionarios que de la noche a la mañana, yo no conozco un secretario que haya sido de Zagarpa
que no tenga ranchos de cientos de hectáreas. Entonces, esto hay que decirlo. Descarados, además. Fue muy abierto, muy descarado, fue realmente insultante para la población. Y si a esto le agregas temas que se complicaron solo la vida, como el tema de Ayotzinapa, con la verdad histórica, en donde ahorita se demuestra que se borraron muchas evidencias para saber el origen de los estudiantes, ¿no? Eso laceró, eso lastimó al pueblo mexicano. Y evidentemente pagó las consecuencias. Desde luego, Vamos, ¿no? Desde vamos a hacer una breve pausa promocional, así nos lo indica la producción. Es breve, muy breve. Regresamos. En el sector salud, se invertirá 1.250.000 pesos en la construcción de un consultorio periférico en la colonia Ojos-Arco. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, un gobierno cercano a la gente. Vivimos en una época en donde la conectividad es cada vez más rápida. A través de ella, guardamos información en lugares que no vemos, pero tenemos acceso a esta en cualquier momento. Con un clic, puedes compartir tu ubicación, tus recuerdos y tus datos personales en aplicaciones, páginas web y redes sociales. Pero también con un clic, alguien podría hacer mal uso de tu información. Si crees que alguien lo está haciendo, podemos ayudarte. Cuida tus datos personales. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. En materia de obra pública, en lo que va del año, hemos logrado gestionar una cifra histórica jamás alcanzada por 93.992.898 pesos. Nuestro compromiso es con la gente. Superamos nuestra propia cifra histórica y la superamos en 45%. Somos el municipio con la mejor inversión per cápita por habitante, es decir, la inversión de este año representaría 2.119 pesos por cada habitante del municipio. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, un gobierno cercano a la gente. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Analizamos hoy la sucesión presidencial, el cambio de poder, la salida de Enrique Peña Nieto y la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Nos acompaña Citlali Rodríguez por el PRI, Paulo Martínez por el PAN y Cecilio Ávila por el PRD. Cuando nos fuimos a la pausa, abordamos el tema de la salida de Enrique Peña Nieto y Citlali quiere comentar algo sobre el tema. Réplica. Quiere una réplica. Muy rápido para, escuchando a mis dos compañeros. Mucho se le critica al presidente Enrique Peña Nieto y me llama la atención que no se resalten cosas positivas, porque decía Paulo que pues no se vio reflejado, pero es el presidente que más crecimiento económico ha reflejado a lo largo de los últimos sexenios, más que Fox y que Calderón. Tuvo un crecimiento económico del 2.5, creó 4 millones de empleos y el tema de seguridad, que por supuesto ha pegado dolorosamente, pues aquí está Aguascalientes, no nos van a dejar mentir, pues fue un tema que abiertamente inició Calderón, una estrategia que le declaró la guerra al narcotráfico, militarizó las calles, que por cierto luego criticó a Andrés Manuel, desprestigiando al ejército, y ahora pues se arrepintió con la Guardia Nacional. Y en el tema Ayotzinapa, por supuesto que estoy muy a favor de que se aclare, nada más que recordar que Ayotzinapa era gobernado por el PRD, y el estado de Guerrero era gobernado por el PRD. Y no escucho a los demás hablando y pidiéndole cuentas a ese partido, que finalmente es quien tuvo en primera instancia pues la responsabilidad política, jurídica y legal. En mala hora los asesores del presidente atrajeron el problema, pero qué bueno que hoy el presidente en funciones ha firmado ese compromiso de la verdad y que la verdad salga pues a todas luces. Que hay que aclararlo, que ese compromiso, la verdad, es un mandato judicial, no es una... Son dos cosas ahí. Es un mandato judicial que mandata un juez de Tamaulipas, que no lo asumió Peña Nieto y que López Obrador lo está tomando como una iniciativa de él. Entonces, esto es un mandato judicial
la Comisión de la Verdad, y así está conformada desde los tribunales, de los juzgados en Tamaulipas. La Comisión de la ¿Sí vaya a Verdad. haber alguna verdad algún día? Sinceramente. Están pasando Pues, los años, están pasando los años. Quisiéramos decirte que sí, Yo debería creo que de todos ser así. queremos que se sepa la verdad, ¿verdad? O Pues sea, sí, yo pero creo la que es un verdad de tema que- quién. Murillo Karam dijo su verdad. Ahora López Obrador en su verdad momento histórica. va a decir su verdad. Y la verdad real, yo creo que nunca la vamos La a conocer. verdad real es que este tema se ha estado utilizando de manera política. Y mediática, por Inmediata. supuesto. Hoy, sí. el presidente López Obrador, en vez de estar tocando temas económicos, de desarrollo, temas de infraestructura, de cómo va a llevar a cabo la educación en el país, los grandes temas que pueden hacer crecer a este país, no los ha tocado. Y su principal discurso fue un discurso campañero, crear la Comisión de la Verdad durante la toma de protesta. Pues ese es un mandato judicial y es un tema que tienen que resolver las áreas judiciales, y él tiene que dedicarse a gobernar este país, no estar teniendo reuniones políticas que está llevando nada más los intereses de algunos al beneficio político. Bueno, el ya no hay beneficio réplica. partido. Ya no hay No, réplica bueno, para nada Peña más Nieto. para... Es el debate, me nada refiero más, Ya no hay que- réplica. Me refiero para cerrar eso y Quiero que la finalmente réplica. las reformas estructurales, Cecilio, Paulo, Sí. Gilia, todas las reformas estructurales, por supuesto que se empiezan a vivir los resultados poco a poco. Pues sí, están los alcaldes. Ve la reforma batallando educativa, aunque haya dolido mucho, pues finalmente ahí se ha logrado atacar de manera pues, tajante el tema de la corrupción, la venta de las plazas. Las facturas antes eran engorrosas, era un tema burocrático, espantoso en este país. Ahora es de manera electrónica y de manera rápida. Finalmente se abrió la libre competencia. Y las reformas estructurales, lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto cuando se firmó ese pacto por México, pues no eran de la noche a la mañana. Hasta lo dijo, en mi sexenio no se van a ver seguramente los resultados reflejados en la historia, pero yo soy un presidente visionario y que a lo largo de la historia pues empiecen a verse estos resultados. Simplemente como corolario para terminar el fin del sexenio e iniciar la cuarta transformación. Contrarréplica, profe. Por alusión. Muy, muy breve, Citlali. La deuda externa con Peña Nieto, cuando hablas de crecimiento, hoy la deuda externa sobrepasa los 600,000 millones de pesos solamente del pago de intereses. Con Peña Nieto creció en un 80% la deuda pública. Fox la mantuvo, porque a Fox tuvo una coyuntura económica muy favorable, los altos precios del petróleo. ¿Sí? Y los barriles, tuvo los todo a barriles su de petróleo favor. muy bien. Para ser más, se mantuvo estable. Se dispara hasta un 16% más con Felipe Calderón, pero con Peña Nieto llega a un 80%. Te doy un dato. México paga solamente por intereses de la deuda externa, o deuda pública, está pagando 2 millones de pesos al minuto. Al minuto. Es cuando los analistas se refieren a que está un país en quiebra económica y que tenemos realmente que ajustar mucho los cinturones en la vida pública, en la aplicación correcta de los recursos. Entonces, ese es un tema muy grave. El tema del crecimiento, pues es que es un crecimiento que da risa. ¿Cómo se mide el tema del crecimiento de un país? Se pone por un lado el crecimiento poblacional, que en los últimos 30 años en México ha sido del 4%, y el crecimiento ha ido del 1.9 al 2.4. Es decir, tenemos un déficit muy grave para este país. Entonces, por lo tanto, no puedes atender las demandas de toda la población cuando tienes un crecimiento muy elevado de la población y un crecimiento económico para nada. Entonces, segundo, las reformas educativas no se traducen, como bien dice Pablo. La gente no lo ve en sus bolsillos. Incrementaron los energéticos. El exsecretario de Educación Pública, Nuño, le apostó mucho dinero para meter a calzador la reforma educativa, ¿sí? Con un grave error desde mi punto de vista. No puedes dejar fuera a los maestros de algo tan importante como es el nuevo modelo educativo de este país, y que no se tocó. Hubo reforma administrativa y laboral. Entonces, eso provocó el enojo de los maestros. Que se acabó con la venta de plazas, lo hacía el CENTE. El CENTE toda la vida ha sido una filial del PRI
No, ya no. No, en su partido. había sido hasta que llegó Nueva Alianza. Ahora es de otro color, Sí, pero ahí está. turquesa. Y divididos, porque mira, muchos de los dirigentes aquí están en Nueva Alianza y en el PRI, aquí a nivel local. ¿No? Entonces, son temas que hay que hablarle a la gente con la verdad. Decirle con datos precisos. Bueno, nos podemos llevar la hora completa con réplica y contrarréplica, pero vamos a entrar un poquito en el tema López Obrador. Porque redundó en lo que yo ya había contestado, pero sí. Les quiero presentar un spot que ya está saliendo al aire de Gobierno de la República. Lo analizamos, si les parece, lo escuchamos y lo analizamos. El pueblo de México es heredero de grandes transformaciones, épocas decisivas que marcaron el porvenir de nuestra patria. A cada generación le toca definir la aspiración de su lucha. Primero, lo hicimos por nuestra independencia y libertad. Después, perseveramos hasta ser república. Más tarde, luchamos por la tierra y la justicia. Hoy, revivimos los ideales sembrados en nuestro pasado para cultivar el presente y cosechar un mejor futuro para la nación. Una vez más, el pueblo ha abierto las puertas a una nueva transformación, una transformación democrática, pacífica, para todas y todos. Hoy iniciamos la cuarta transformación hacia un México más justo, más igualitario, más democrático, donde todas y todos cabemos. Hoy el pueblo asume el compromiso histórico de llevar el estandarte del cambio hacia la conciliación y la fraternidad. Hoy asumimos la responsabilidad histórica de construir el México del futuro. Un México para todos y todas. Gobierno de México. Bien, Citlali, ¿quisieras comentar algo acerca del video? Yo veo que se están comparando con unos personajes de la historia de México, que no sé si te merezca algún comentario al respecto. Pareciera ser que el tufo de esta llamada cuarta transformación de veras huele al régimen del Tercer Reich, en verdad. O sea, es un problema de personalidad, es un problema que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones en este país y con muchas incongruencias, Gil. O sea, desde la toma de protesta, tanto en Palacio Legislativo, como luego su hora 45 minutos que dedicó al pueblo, con sus más de 100 compromisos, pues era una farsa demagógica. El nuevo Tlatuani critica mucho el sistema neoliberal, pero yo creo que lo que él está instaurando es la neodemagogia. Y bueno, y me remito a los hechos. Durante todos los intentos que tuvo por llegar a ser presidente de este país, pues fue un agitador social. Recuerden cuando tomó Paseo de la 2006, Reforma. 2012. Cientos de negocios quebraron. Cuando finalmente desprestigiaba contra todo mundo, ofendía, incluso contra, te lo decía en el bloque pasado, contra el propio ejército, a quien no paró de descalificar. Y en esa neodemagogia ahora le llama el gran ejército del pueblo, con el que pretende construir una Guardia Nacional que ni a Calderón se le hubiera ocurrido. Bueno, el que instauró el mando único, pues fue Calderón, pero ni a él se le hubiera ocurrido. O sea, pareciera ser ese Tercer Reich de verdad. Entonces, son propios de esos regímenes totalitarios o de esas personalidades impredecibles. Ese es el problema con él, que es impredecible, que no se sabe qué va a pasar. Un día te ofende y otro día te pide una disculpa. Y esa manera de confrontar a un pueblo como con un antipueblo, cuando en sus consultas, violando el artículo 35 constitucional de lo que es la democracia participativa, pues no votó ni el 1% de los mexicanos, y es eso a lo que él llama pueblo. Entonces el otro 99%, ese antipueblo, ese lenguaje de estar confrontando, pues finalmente no creo que vaya a llevar a buen puerto. Insisto, queremos que le vaya bien, no es un tema de estar criticándolo por criticarlo.
es que su personalidad compleja, impredecible, a veces pareciera ser no sana, pues nos lleva a dudar y nos lleva a tener pues muchos incertidumbre. Finalmente hay tiranías de izquierda y hay tiranías de derecha, y aquí pareciera que se trata de instaurar sin bases concretas pues una nueva dictadura. De llamar la atención, Gil, en todo su discurso, tanto en los dos que tuvo ante los legisladores como el que tuvo en la plaza, jamás mencionó el tema del federalismo. Él habla de los virreyes, de los superdelegados, en donde trata de desaparecer finalmente las autonomías de los estados, de las entidades federativas, que ha costado las 3 otras etapas de la historia de México. A mí me recuerda así como que los césares cuando mandaban a sus cónsules a los virreinatos para ver qué sucedía. Así él está instaurando una nueva era, un virreinato, y me parece que está violando flagrantemente una constitución a la que incluso él hace alusión, que nadie por encima de la ley, nadie al margen de la ley. Pues creo que debe de poner el ejemplo como jefe político de este país. Citlali, muchas gracias. Vamos a hacer una segunda pausa promocional para cumplir con los patrocinadores del programa y regresamos con Paulo Martínez para que nos haga su análisis y con el profesor Cecilio Ávila. Pausa y regresamos. Las necesidades de nuestro bello municipio son muchas y este año estamos invirtiendo 9,230,720 pesos en el fortalecimiento de espacios en infraestructura educativa en sus niveles básica y media superior, construcción de salón para preescolar en el Pedregal, construcción de techumbre en el telebachillerato en Emiliano Zapata, la rehabilitación de piso de concreto hidráulico en la plaza cívica de la secundaria técnica número 3 José Ángel Ceniceros, la construcción de cancha de fútbol rápido con gradas en la primaria Ford y finalmente la construcción de una velaria en el estacionamiento de la secundaria 23, estas dos últimas ubicadas en la cabecera municipal. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, un gobierno cercano a la gente. Vivimos en una época en donde la conectividad es cada vez más rápida. A través de ella, guardamos información en lugares que no vemos, pero tenemos acceso a esta en cualquier momento. Con un clic, puedes compartir tu ubicación, tus recuerdos y tus datos personales en bancos, empresas o particulares. Pero también con un clic, alguien podría hacer mal uso de tu información. Si crees que alguien lo está haciendo, podemos ayudarte. Cuida tus datos personales. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Sin embargo, las obras públicas resuenan en todo el municipio y con ello estamos fortaleciendo el crecimiento e infraestructura en nuestras comunidades rurales y en Emiliano Zapata, nuestra segunda localidad urbana. Estamos rehabilitando la calle 5 de Mayo y Miguel Hidalgo en la comunidad de Santiago, Privada Benito Juárez y calle Medina Luna en Emiliano Zapata, las cuales contarán con pavimento hidráulico, banquetas, guarniciones, red de agua potable y alcantarillado. Estamos rehabilitando la calle Venustiano Carranza en Las Ánimas con pavimento asfáltico, banquetas y guarniciones. Estas obras, con una inversión de 10,874,780 pesos. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, un gobierno cercano a la gente. Hola amigas y amigos, soy Temo Escobedo y quiero hacerles una atenta invitación al segundo informe de gobierno que tendré el próximo sábado 8 de diciembre a las 11:30 de la mañana. Teatro Bicentenario, están todos invitados. Segundo informe de gobierno. Temo Escobedo, presidente municipal. Un gobierno cercano a la gente. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Paulo Martínez, presidente del PAN, a unos días de abandonar el cargo, ¿qué reflexión tendrías que hacer? abandonar, de concluir. De concluir. Vamos a Sí. concluir. No como en el Titanic. No como el Titanic. No. Es que me quedé con Yo, el Titanic. yo salgo bien, yo salgo... A unos días de concluir el mandato. Exactamente. ¿Qué reflexión tendrías que hacer Con mucha sobre este spot satisfacción. y sobre este discurso simplista? Para mí fue un discurso simplista, tanto el de la Cámara de Diputados
como el de la plaza pública, además de larguísimo, me pareció bastante simplista. No me dijo nada que no me haya dicho López Obrador durante su campaña. Bueno, mira, decirte, este spot, bueno, pues es un spot donde ellos están tomando los tiempos más difíciles de este país, o sea, la revolución, qué es lo que él quiere en esta parte, y lo que hemos venido haciendo en este país es ir construyendo instituciones, ir construyendo democracia, ir fortaleciendo los métodos de gobernanza de este país, y López Obrador lo que quiere es cortar de tajo todo lo que se ha construido durante muchos, muchos años. Entonces, él está queriendo instaurar, coincido con Citlali, una dictadura en este país, y en sus 18 años de campaña ha tenido un discurso donde mercadológicamente ha sabido llegar a la gente que está dolida, que está enojada con el sistema político, que hay un problema con el sistema político que hay que transformar, pero de lo que él se quejó y se dolió durante muchos años, de los abusos de poder, del autoritarismo, pues es lo que hoy en día él está haciendo. Y efectivamente en sus discursos no dice nada. Sus discursos está llevando mensajes única y exclusivamente a quienes votaron por él, ¿sí? O sea, sus frases, ahorita lo comentábamos en el corte, frase de me canso ganso, o sea, por Dios, es el presidente de la República, es el presidente de la nación, es quien tiene que estar preocupado y ocupado en mantener la economía, hacerla crecer, generar desarrollo, disminución de los trabajos para la disminución de la pobreza que pudiera haber en este país en algunos lugares muy drásticos. Y vemos cómo está el país dividido. O sea, el sur, con mucha pobreza, pero es una zona donde él ha generado mucha fuerza en sus discursos y en su posicionamiento político. ¿Lucra con esa pobreza? Está lucrando con la pobreza. ¿Y por qué ha lucrado? Pues lo vimos en esta etapa donde fue la transición de la elección a la toma de protesta, pues no mencionaron los famosos soldados de la nación que estuvieron tocando las puertas de los mexicanos para ver cuáles eran las necesidades, que estuvieron tocando las puertas. ¿Cuáles puertas? De las casas, tocando las casas, tocando a la gente para ver las necesidades, y se iban y se presentaban los soldados de la nación a nombre de Morena. Claro. Utilizando una fuerza política para beneficio del gobierno o el gobierno para beneficio de un partido político. Este es el círculo vicioso que se va a generar, que está queriendo generar. Su dictadura a través de Morena, con la mayoría en las cámaras federales, para poder instaurar superdelegados en los estados que les hagan competencia a los gobernadores que fueron electos de todos los partidos políticos, gobernadores que fueron electos por los ciudadanos, sí, no como estos que son designados y que vienen con una línea directa desde el presidente para poder desestabilizar la situación en los estados y poder cuestionar las decisiones que se toman en los estados, las visiones que pueden tener los gobernantes. Entonces, este es un gran problema donde quieren instaurar una dictadura a través de este círculo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos y lo estaremos manifestando que estamos en contra. ¿Nosotros qué queremos como Acción Nacional? Queremos que al país le vaya bien, que al gobierno de Andrés Manuel le vaya bien, para que le vaya bien a todos los mexicanos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos este ejercicio, fortaleciendo las instituciones, teniendo mayor crecimiento, etcétera, pues ahí lo vemos cómo tomó ya decisiones de reducir sueldos a personal que trabaja en los tribunales y que se tienen que ir a los propios tribunales a defenderse por una decisión nada más de una persona. Arbitraria. Bueno, en el caso de los tribunales sí es la Suprema tienen, Corte. Tienen una lógica, tienen una lógica. En ese caso tienen que ser totalmente incorrompibles, ¿sí? Tienen que ser incorrompibles los funcionarios de los tribunales, ¿sí? Pero no puedes traer ese discurso también de quitar derechos que ya fueron obtenidos durante muchos años, ¿sí? O sea, hay muchas situaciones que él quiere romper. Las instituciones como transparencia, las instituciones como derechos humanos, quiere irlas fusionando, quiere ir trayendo el control de todas este tipo de instituciones, los poderes. Él es el poder ejecutivo, su partido tiene la fuerza en los poderes legislativos, quiere también tener la fuerza en los poderes judiciales también. Entonces, ¿qué te dice? Quiere instaurar una dictadura. Y aquí tenemos que hacer fuerza. Qué drástico, que no vaya a ser. Pero aquí, Pablo, el senador de Morena que propone la desaparición de los poderes, es decir, sí, un virreinato, una dictadura. Ahora, nos vamos también a la parte dictadura. De todas sus promesas de campaña, no ha cumplido. O sea, llevamos 4 días de gobierno y él prometió que llegando iba a bajar la gasolina. No bajó. ¿Cuál fue su discurso? Que no iba a subir. No ha bajado la gasolina y dijo, va a bajar la gasolina
Cuando terminemos la Sí, refinería es una promesa y el parecida a la de Teresa mantenimiento Jiménez aquí con CAS. y el mantenimiento Cuando llegara, y el mantenimiento de las sí, refinerías, qué pues, caray. se va a tardar 10 ¿Está años. igual? Este ejercicio se va a tardar 10 años. ¿Sí? Y ahí te va a traer, y ahí te va a traer. ¿sí? Profe, es una barbarie lo que está iniciando López Obrador. No se compara Tere con Morena tampoco. Adelante, profe. Yo quiero ir No, a... Morena, razón. Me gusta intervenir con datos duros, no porque son los que al final de cuentas hablan. Sí. Lo demás puede ser retórica. Yo no comparto algunas cosas, pero la gran mayoría no comparto con mis compañeros del panel. Primero, Pablo, los 4 días es nada para un Él gobierno, lo prometió. para un sexenio. El pez por su propia No. el ganso por su propia boca muere. Yo creo que tú perfectamente sabes que el ejercicio del poder público, de la gobernanza, tienes que ir consolidando una serie de cosas. Tiene todo a su favor. Sí. El pueblo de De México acuerdo. le dio la confianza, tiene a todo a su favor Eso sí. para transformar la vida pública del país. No tiene pretexto. Sí, así es. Segundo, No tiene derecho yo a creo que fallar, como efectivamente dijeron. hay un quiebre de régimen, y eso hay que verlo. El régimen neoliberal, llevado desde Miguel de la Madrid hasta antes de López Obrador, el saldo había sido muy negativo. Ahí está la situación del país. 27 millones de hectáreas en poder de extranjeros. 27 millones de hectáreas. ¿No? Con la reforma de Salinas, el 27 constitucional. El campo empobrecido. El promedio de edad de los campesinos son de 62 años. El 80% de los campesinos en este país padece pobreza. Más del 50% padece pobreza extrema. Y los jóvenes no podemos arraigarlos en el campo porque no ven oportunidad. Mejor van y se alquilan a Nissan por 800, 900 pesos, ¿sí? Por tener seguridad social. Sí, los saldos del neoliberalismo en este país han sido muy negativos. Muy negativos. Hoy leía, tengo esa mala costumbre de leer muy temprano los diarios. Hoy leía que entre los países de la Organización Mundial del Comercio, de la OCDE, perdón, el obrero, el trabajador en México percibe menos de la tercera parte del salario de los miembros de ese mismo organismo, de los países miembros de ese mismo organismo. ¿Cuánto gana un trabajador estadounidense? Por eso habla Donald Trump de la deslealtad de México por la cuestión de los salarios. ¿Cuál era el problema real? Que le decían que México incrementara los salarios. 2 horas que trabaje un trabajador norteamericano gana lo que toda una jornada percibe un trabajador en este país. Pues por eso las empresas vienen aquí con salarios de miseria. Hoy en México hay salarios de miseria. Entonces, esos son los saldos del neoliberalismo y hay que reconocerlo. No le ha ido bien a la mayoría de la población. No Pero nos ha ido bien. ¿A poco López Obrador va a gobernar con otro? Son cuestiones macroeconómicas y no las va a subir tampoco por, Claro, por decreto. yo lo que te digo... No se resuelven por decretos. ¿Y por Tienes- qué el PRD se A ver. alía con el PAN si es tan malo el neoliberalismo? A ver, compañera, Citlali, concluyo. Y luego viene la Es tan réplica. malo. Y luego viene la réplica. Acuérdense que aquí el tiempo Tan es malo. cruel, ¿eh? Aquí el Por eso- tiempo es cruel. Acuérdense que usted habló mucho y no la interrumpimos. Hable poco. Entonces, sí. yo digo que estamos ante la posibilidad de un quiebre de régimen. Y que López Obrador tiene todo para limpiar la vida pública de este país. Tiene mayoría en las cámaras. Tiene todo. Sí Aunque habrá... parece que no las controla de pronto, ¿eh? Bueno, pues eso es sano. Eso es sano. ¿De qué nos quejábamos? Que teníamos diputados y senadores levantadedos Levantadedos. del Ejecutivo. Y ahora que hay diferencias entre ellos, nos parece mal. Esto es sano para la vida pública del país. Ahora, hay que decirle que había privilegiados del sector público, y hay todavía muchos en este país. ¿Cuánto percibía un senador y un diputado? ¿Cuántos bonos? ¿El seguro de gastos médicos mayores? ¿Cuántos asesores? Entonces, el país no da para tanto. Hoy se tienen que modificar algunas cosas. Evidentemente yo no coincido muchas cosas con López Obrador, eso es. Pero lo que sí coincido es que este país, la vida pública, tiene que cambiar necesariamente. Si él le llama en su eslogan cuarta transformación, es mucho pedir. O transformación de cuarta. ¿No? Ponerse a la altura de los grandes liberales del siglo XIX, pues está de la patada, ¿no?
vaya que conozco la vida de todos los liberales en este país. Entonces yo creo que estamos en la oportunidad, hay que darle tiempo al tiempo, efectivamente, como dice Citlali, tiempo al tiempo, tiene todo, el electorado le dio la confianza, pues hay que exigirle. Bien. Y yo creo que eso es, hay que exigirle. Aunque me parece que le está importando poco el voto que le dio el Es electorado cuando en un programa televisivo Ciro Gómez Leiva le pregunta que se está dispuesto a sacrificar el voto ante la amnistía a 5 expresidentes de la República, y él prefiere sacrificar el voto que lo llevó ahí antes que investigar a los 5 expresidentes de México. Vamos a hacer la última pausa promocional, claro, vamos a hacer la última pausa promocional porque aquí me cuelgan y regresamos para concluir. Y seguramente vamos a tener que tener otra charla porque el tiempo Pues sí. nos está matando. Pausa y regresamos. También dimos inicio a la rehabilitación del jardín principal en la localidad de Emiliano Zapata con una inversión de 2.111.355 pesos, atendiendo así la solicitud de mejoramiento de este espacio tan importante para sus habitantes. De igual manera, con una inversión de 3.609.630 pesos, se dio inicio a la construcción de la plaza principal en Las Ánimas. Pabellón de Arteaga, un gobierno cercano a la gente. Hola amigas y amigos, soy Temo Escobedo y quiero hacerles una atenta invitación al segundo informe de gobierno que tendré el próximo sábado 8 de diciembre a las 11:30 de la mañana. Teatro Bicentenario, están todos invitados. Segundo informe de gobierno. Temo Escobedo, presidente municipal. Un gobierno cercano a la gente. Vivimos en una época en donde la conectividad es cada vez más rápida. A través de ella, guardamos información en lugares que no vemos, pero tenemos acceso a esta en cualquier momento. Con un clic, puedes compartir tu ubicación, tus recuerdos y tus datos personales en dependencias, páginas y oficinas de gobierno. Pero también con un clic, alguien podría hacer mal uso de tu información. Si crees que alguien lo está haciendo, podemos ayudarte. Cuida tus datos personales. Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. Seguimos creciendo la infraestructura básica en nuestro municipio. Es por eso que en el ramo de electrificación y alumbrado público estamos invirtiendo 4.308.976 pesos, en donde se dará inicio a las obras de ampliación de red de electrificación y alumbrado público en la Huizachera, la ampliación de red de electrificación y alumbrado público en la calle Francisco y Madero en El Rayo, la ampliación de red de electrificación y alumbrado público en la calle Alfredo Robles Aguilar en la secadora Miguel Alemán, la ampliación de la red de electrificación y alumbrado público en la calle Sin Nombre en San Agustín de los Puentes, la rehabilitación de alumbrado público de la calle 20 de noviembre, calle Irrigación a la calle Río San Pedro. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, un gobierno cercano a la gente. Estamos de regreso en la recta final. Gracias, Citlali, por acompañarnos. De verdad, muchas gracias. Yo creo que va a ser necesario otro programa. Paulo, quiero agradecerte que nos hayas acompañado y, profe, también. Un pacto de al Chile. Vamos a hacer un compromiso para, antes de que termine el año, volvernos a ver. Una conclusión que quisieras hacer sobre la llegada de López Obrador a su cuarta transformación, Citlali. Pues mira, creo que hemos hablado mucho y poco, diría aquí don Cecilio. Pero en esta neodemagogia creo que lo más importante y que se nos va a quedar y le vamos a estar exigiendo es justamente, coincido con Pablo en el asunto de las gasolinas. Él sí dijo que llegando bajaría la gasolina y aunque dijo que no iba a haber gasolinazos, que ya no iba a haber más gasolinazos. Y aunque estoy de acuerdo que no es de la noche a la mañana, me estoy transformando. Dejó muy en claro en su discurso que no lo va a cumplir porque dijo que va a crear una refinería y que con las otras 6 que existen, que en 3 años a lo mejor vamos a empezar a ver que empiece a bajar cuando el otros combustible. países están apostándole a otro tipo de
Energético. de energéticos, López Obrador se regresa como cuántos años aquí en México. Pues a Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, Que es o sea, uno de apostándole sus patriarcas. al tema del Pero petróleo. finalmente, en su neodemagogia, un discurso cargado Simplista, de nada, populista. yo creo que vamos a estar todos muy vigilantes porque 30 millones de votos no nos van a callar a los demás. 30 millones de votos que lo llevaron al poder y ojo, del día que ganó, que llegó con 64% de aceptación, al día que tomó protesta, perdió 9 puntos. Tiene 55% de aceptación al día de hoy. Entonces, eso habla consecuencias de que de ser tan ya- solo del día que ganó al día que tomó posesión, ha cometido errores de verdad graves que la ciudadanía se da cuenta y como todo, las modas pasan, pero como es un sexenio y está en juego la vida de 120 millones de mexicanos, vamos a estar muy al pendiente, creo que no nada más nosotros 4 de la mesa, todos los mexicanos, todo un país y pues bueno, ojalá y en verdad que le vaya bien, porque pues todos tenemos familia, todos vivimos en México y queremos que nos vaya bien este país. México merece que le vaya bien, pero merece tener congruencia y merece gobernantes que piensen bien antes de decir las cosas y que cumplan, y gobernantes que estén a la altura de la voluntad colectiva y de los desafíos de este tiempo, no neodemagogos disfrazados de los nuevos dictadores del siglo XXI. Pues por lo pronto la inseguridad lo está recibiendo bien y bonito. ¿Eh? Bien y bonito. La llegada de López Obrador pareciera que los cárteles de la droga, los grupos criminales, les vale un cacahuate que ha llegado López Obrador. Pablo Y Martín. fíjate, Gil, nada más para terminar, cuando dijo en su discurso, típico de los dictadores, no me voy a reelegir. Espérame, ¿cómo que no me voy a reelegir? Si no Pues si depende no hay- de ti. ¿Y dónde están los si no hay- 120 millones de mexicanos? No existe Esas en son- este país la reelección. Sí, del esos, presidente. exacto. Esos 120 millones de mexicanos, ¿qué? O sea, ya está teniendo, desde ahorita que tomó posesión, frases típicas de los dictadores que han destruido este mundo. Paulo, adelante. Bueno, yo te haría una reflexión en la onda dicharachera que ha traído ¿Del López me canso Obrador ganso? del canso, Para estar a me tono. canso ganso, para estar a tono. Yo lo que le diría es, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. ¿Sí? Ya estuvo él durante Claro. 18 años en la parte ¿Como de borracho o enfrente. como cantinero? Como borracho. ¿Como borracho? Como borracho, agrediendo al cantinero, Ok. criticando al cantinero, cuestionando todo lo que No había, atendía bien. etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba mal en este país lo estuvo cuestionando y criticando. Ahora que está del Es otro lado, sistemático. ahora que está del otro lado, Y le funcionó. le Hay que funcionó. reconocer. Pero ahora del otro lado va a ser difícil, va a ser distinto. A mí me preocuparía mucho hoy que no hay un proyecto de nación claro y definido. O sea, lo único que hemos escuchado es la construcción de una refinería. ¿Sí? ¿Pero dónde va a salir El Tren recurso? Maya. Bueno, pues el Tren Maya que lo sometió ahí a la... Con el que va a devastar la selva lacandona, No, no, donde sí. tiene su mayor potencial Pero, electoral. ahorita hay grandes temas. Sí, se metió el tema ahí fuerte de Ayotzinapa a la Comisión de la Verdad. Fue su actividad en el tercer día de gobierno. Pero a mí me preocuparía, hay un tema muy importante que no se ha mencionado. La caravana hondureña. ¿Sí? ¿Cómo ingresó a este país de manera ilegal? ¿Cómo se le estuvo dando protección a esta caravana para traslado? ¿Cómo de manera rápida cruzaron el país? Y se fueron, ¿Crees y se que fueron a López instaurar. Obrador le pidió a Peña Nieto que los dejaran cruzar? La forma es fondo. ¿Sí? Entonces, hoy están en la frontera queriendo ingresar a los Estados Unidos, pero no hay quien diga algo sobre la caravana. No hay quien nos esté viendo qué es lo que va a pasar con toda esta gente que está ingresando al país. ¿Podrán cruzar la frontera hacia Estados Unidos? ¿O se van a quedar en México? Y si quedan en México, ¿en qué calidad se van a quedar? ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar con toda esa gente que ingresó al país? Pues yo los vi algunos en carreteras con niños, con carriolas, o sea, temas muy duros, ¿sí? Visiones muy duras, me tocó verlos en una carretera, y no había quien estuviera atendiendo ese tipo de cuestiones, y no fueron atendidas. Y lo que me preocuparía es cómo están instaurados cuando iban hacia Tamaulipas y se desviaron 1.500 kilómetros hacia Tijuana. Fue un gobierno emanado del PAN, donde trae una visión política de ir a quitar esa gobernatura, ¿sí? Instaurando toda una caravana en Tijuana, que existe mucha población flotante, pero ¿cuántas veces ha frenado
la garita de San Isidro, que es una de las más importantes para accesar a Estados Unidos, y la tuvieron que cerrar 3-4 horas, y que afecta de manera económica, afecta a familias que tienen que ir a trabajar a Estados Unidos o de Estados Unidos van a Tijuana a cuestiones médicas, etcétera. Entonces, esos son los grandes temas que hay que tocar y que hay que atender y que nadie del gobierno federal lo ha mencionado. Ves en redes sociales cómo sale el secretario de Salud tomándose una foto, el secretario de Educación, perdón, tomándose una foto donde va a hacer su nueva oficina en Puebla, en 2 años. ¿Cuál es la reforma educativa? Vamos a echar para atrás la reforma educativa. ¿En qué términos? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿En beneficio de qué? ¿De quiénes? 3 temas académicos, 3 temas de formación. ¿Cómo vas a hacer que la gente tenga más grados de escolaridad? 100 universidades. ¿Cómo? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Sí? O sea, hay un dispendio de recursos que no se sabe de dónde vienen. ¿Sí? ¿Ni a dónde van? Ni a dónde van. Bueno, sí sabemos dónde van, pero no sabemos de dónde están saliendo todos esos recursos. ¿Sí? Cómo está creciendo la inseguridad. O sea, hay grandes temas del país que nos deberían de preocupar y que nos debemos de ocupar en esos grandes temas. Ahí es donde debemos de estar, porque eso es el crecimiento, el desarrollo y la estabilidad propia de este país, donde debemos estar inmersos, más allá de que tienen la mayoría en las cámaras, más allá de hacer procesos judiciales, más allá de si el Tren Maya, más allá de que si voté el 1% y tomo decisiones del 1% en las consultas, de estar haciendo esos son los verdaderos temas mayúsculos que van a dar beneficio a este país y que son instituciones que hay que fortalecer. Profe, por favor, tu conclusión. Fíjate que yo daría la opinión en ese sentido, 2 partes. Una, me parece que fue una transición política tersa, tranquila, y eso... Como la que él no permitió. Como la que él incitaba a que no se diera, ¿no? Ahora se dio tersa, esto te habla de que hay diálogo, de que hay confianza, de que hay concertación con las diversas fuerzas políticas, ¿no? Me pareció una ceremonia de Estado protocolaria llevada muy a su estilo, pero yo dejaría el discurso vano, pueril. Yo diría la transición fue muy tersa, muy tranquila, muy pacífica, y eso abona para el país, más allá de López Obrador. Segundo, yo creo que hay muchos temas con los que toca Paulo, y hay más, pero hay temas de fondo, muy de fondo. Yo creo que tiene que fortalecer el Estado de Derecho, tiene que ser una división de poderes real para darle certeza y acabar con la impunidad en este país. Qué bueno que haya diferencias entre un poder y otro, yo lo celebro, aunque sean el mismo partido, porque estábamos hartos de un presidencialismo ultranza. Tiene todo un reto, tiene un país con una gran deuda, algunos le llaman que vendrá una próxima crisis económica. No le tocó los tiempos de bonanza ni de Fox, que también fue muy populista, dentro del populismo de derecha, Sí. ¿no? Con sus víboras y tepocatas y toda esa perorata en ese sentido, ¿no? Y que Fox tuvo también todo en sus manos para hacer una transición democrática, que eso tiene que ser. López Obrador tiene que ir más al fondo en que en México existe una verdadera democracia. Tiene que, para evitar las dudas en las elecciones, tiene que modificar mucho el INE, otro sistema que sea más eficiente. Tiene que darse la vida democrática en los sindicatos, para tener sindicatos democráticos y acabar con la corrupción, como bien dice Citlali. No solamente del CENTE, están los mineros, están muchos sindicatos. Entonces, tiene toda la oportunidad. Como partido, como PRD, pues debemos ser una oposición digna de izquierda. López Obrador no es de izquierda. Más allá, siendo bueno con él, es nacionalista de hace muchos años, de aquellos de hace muchos años. Pero yo creo que tenemos que ser una oposición responsable quienes hoy estamos aquí. Buscar las nuevas formas de hacer política y sobre todo no fallarle a los representados y exigirle que el nuevo presidente cumpla con lo que prometió, ¿no? Que es lo que el pueblo quería. Lo primero es acabar con la inseguridad. Perfecto. Pues el tiempo, como siempre, aquí en televisión nos mata, pero vamos a preparar otra mesa antes de que termine el año. Citlali, muchas gracias por venir. Gracias. Paulo, Contrario, profe Cecilio, No, siempre agradecido. de preferencia. Y muchas gracias a usted por acompañarnos en esta
emisión del Chile Aguascalientes TV. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo por el canal 600 de Gigacable y la repetición la podrá ver a través de la plataforma de Presumiendo México, al Chile Aguascalientes y otras opciones que le vamos a ir comentando en el transcurso del camino. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Al Chile. Estén pendientes de nuestras próximas emisiones los días martes y jueves a la misma hora por el mismo canal y nuestras redes sociales. Presumiendo México Televisión presentó